Bienvenidos al cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami, Santiago. Después de escuchar a nuestro amigo Miguel Ángel, por supuesto me quedan algunas reflexiones, pero me gustaría tratar de poner en contexto lo que él nos cuenta, la vitalidad del mercado en algunas ciudades, los cambios culturales, económicos, políticos que se reflejan en el mercado de real estate. Primer punto. Esta tendencia que vemos de la economía norteamericana a la generación de tanto empleo, indudablemente está sugiriendo que un trabajador, bueno, puede pensar en relocalizarse, en cambiar de lugar de vida, porque mira el mercado y dice, bueno, si hay un desempleo tan bajo, voy a poder encontrar seguramente una oportunidad en otro lado, me voy y no es que sea algo tan dramático. Uno en general piensa en el contexto de América Latina o Europa, que todavía tiene países con altísimo desempleo, como España, por ejemplo. Pensar de dejar un trabajo para cambiarlo genera como vértigo, ¿no? En Estados Unidos esto no es así y da Para como nada. la sensación de que uno puede cambiar y en definitiva las oportunidades van a estar en una nueva ciudad, en un nuevo estado, ¿verdad? Mirá, yo creo que uno de los secretos de la economía norteamericana es precisamente la libre movilidad de factores y además todos los elementos y las redes que existan para que todo fluya. Es decir, por eso cuando nosotros nos tocó analizar la catástrofe de la FAA, digamos cuando mandó a tierra más de 6.000 aviones, decíamos, o el riesgo de un paro de trenes. Es decir, cuidado que los Estados Unidos necesitan que la sangre fluya permanentemente a través de ese cuerpo gigantesco. Y uno de los elementos fundamentales, en alguna época, por ejemplo, a mí con el Banco Interamericano me tocó trabajar en Perú y en Venezuela, todo esto antes de Chávez, sobre redes de guarderías. Es decir, era para la incorporación masiva tanto del padre como la madre al mercado de trabajo en una edad joven, vos necesitas, digamos, lograr el cuidado digamos, de los hijos cuando son jóvenes los padres todavía. Y todo esto también es importante para que haya un mercado laboral totalmente. Esto fue fundamental en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Sergio, porque Claro. con los soldados, en esa época, digamos, eran principalmente hombres reclutados masivamente para las Fuerzas Armadas, las mujeres tuvieron que salir a producir para la defensa y eso generó, digamos, la necesidad de tener las redes de contención. En materia, yendo al tema inmobiliario, obviamente, digamos, para soportar este Estados Unidos que tiene tanta vitalidad del sector privado y hay tantas migraciones internas, se necesita que el mercado de real estate funcione de una manera fluida. Pero hay algo más que vos lo mencionaste y que posiblemente la pandemia lo haya acelerado, que son ciertos cambios en las composiciones, ¿no es cierto? Es decir, la pandemia nos ha obligado a revalorizar el trabajo, a tener en nuestro hogar ámbitos donde se puedan desarrollar de manera complementaria o supletoria tareas, digamos, aprovechando la tecnología. Y me parece que está poniendo en cierta medida en crisis a todos los que vaticinaban un mundo sin empleos y llenos de robots, Sergio. ¿Qué pasó con Sí, eso? tal cual. Uno tiende, por supuesto, a pensar que un empleo bueno, un empleo estable, es el principal objetivo, ¿no? Y efectivamente hay cambios valóricos significativos que ya se venían manifestando en las generaciones más jóvenes y ahora parecen haberse extendido a otros núcleos etarios, Santiago, donde la flexibilidad, poder trabajar desde casa, poder naturalmente cuidar a los chicos, poder estar ayudándolos para hacer la tarea o más presentes en su educación. Todas esas son cuestiones que seguramente están impactando en decisiones que luego tienen naturalmente repercusión, por ejemplo, en el real estate. Algo muy importante, no tener que viajar mucho, ¿no? La típica queja en grandes ciudades como, bueno, New York o Los Ángeles, Atlanta mismo, Chicago, que para llegar al lugar de trabajo muchas veces uno tenía que tomar tren por una hora o a veces ir en auto hasta la estación, tomar el tren, después algún subterráneo. Todo eso hacía que, bueno, tal vez un par de horas o más por día uno lo dedicara nada más que al commuting, ¿no? Al transporte. Eso era menos tiempo para estar para la familia, menos tiempo para hacer deporte, menos tiempo para por ahí dedicarte a cocinar algo rico en tu casa a la noche. Claro.
estos cambios valóricos también impactan en múltiples dimensiones, porque fíjate qué interesante, el otro día analizaba cómo toda esta nueva modalidad también se refleja en los hábitos de compra de vestimenta. La mayor Claro, informalidad, la gente que ya prácticamente no usa el famoso traje, ¿no?, con pantalón y saco, ni hablar de usar corbata, ¿no? Trabajar más tiempo en casa, donde te vestís, por más que tengas para ahí una comunicación por las redes o por Zoom, te puedes vestir de manera más informal, nadie pretende que en tu casa estés tan bien vestido. Todo eso también impacta en los hábitos de consumo. Hay mucha gente que está consumiendo menos vestimenta como consecuencia de esto, o que compra otro tipo de vestimenta más informal, más cómoda. Lo mismo ocurre con el calzado. Veía también hábitos distintos en el consumo de alimentos, donde la gente es más consciente, trata de comer, por supuesto, menos grasas, proteínas más sanas. Todo esto impacta también en el real estate, porque en definitiva, claro, ¿cuál es el ambiente en las casas que ha crecido más en términos relativos? Está medido esto y son las cocinas. La gente claro, quiere cocinas cómodas, cocinas grandes, porque claro. pasa mucho tiempo ahí, las cocinas se integran al resto de los ambientes, seguramente el estar, donde puedes tener la televisión. También se necesita un lugar desde donde desarrollar actividades profesionales cuando estás en la casa porque se necesita poder abstraerse de la dinámica de la familia para Tal poder cual. cumplir la obligación. Otro tema que también me impactó es el tema de que los espacios se están como europeizando, los Sí, espacios, es decir, como una cuestión más humana. Vos fíjate que esto yo lo veo coincidente con las crisis de las grandes cadenas tradicionales comerciales en los Estados Unidos, que lo hemos hablado en Poder y Dinero, que yo lo he palpado en New York y que lo hemos visto en publicaciones recientes. Es decir, hay como todas esas monstruos de cadenas comerciales donde las personas iban y compraban las tiendas de departamento, todos seguramente van a enfrentar una reconversión porque esto que estaba explicando Miguel Ángel y por supuesto el avance de las compras online las pone en crisis. bueno, lo he visto con Macy's, que cerró un montón de tiendas, ahora Best Buy va a cerrar un montón de tiendas. Estamos habituados a esos grandes locales llenos por ejemplo, ¿no?, de productos, de appliances o productos electrónicos. Ahora lo puedes comprar, obviamente, por las redes. Una heladera es una heladera, un teléfono es un Claro, teléfono celular. No hace falta ir, te lo mandan. Es claro. mucho más cómodo, mucho más rápido, no tienes que gastar gasolina en el auto. Este es el último punto que te quería comentar, ¿no? Porque uno ve, mirando la inflación, que hay ciertas cosas que siguen aumentando mucho. De hecho, Miami es una de las ciudades donde la inflación pegó más duro en el último tiempo, mucho más que el promedio del país. Y ahí otra vez han regresado los aumentos en el combustible, ¿no? Aparentemente lo que tuvimos para las elecciones, que fue todo un esfuerzo de bajar políticamente el precio del combustible con la utilización de los recursos estratégicos, esto ha llegado a sus fines. ¿Así, Santiago? Sí, bueno, yo creo que ahí se nos viene otro tema importante, digamos cambiando, que si querés un poquito el eje, que es cuáles son los planes que pretende, digamos, todo esto que vemos que está haciendo la administración Biden desde el comienzo. Por Mm. ejemplo, un tema bastante machacado acá en Poder y Dinero, el tema de la Against Inflation Act, que no tenía nada que Ah, ver de Against Inflation. mm. De repente, digamos, me parece una publicación que la compartí contigo en The Economist, que lo que está planteando es que en realidad hay un mega plan, digamos, Sí. global de la administración demócrata. Eh, créeme, digamos, un mega plan, digamos, estilo elefante blanco, un mega plan estilo, digamos, por supuesto, con mucho gasto público, donde yo me planteo si parte, pues ellos se imaginan una fisonomía de los Estados Unidos. La verdad, mira, hoy, a pesar de que siempre lo echo de menos en los programas, tengo que celebrar que no esté Fabián para escuchar que digo, porque digo, si la administración Biden tiene éxito con eso, veo un Estados Unidos muy woke, digamos, ¿no es cierto? Nos quedamos sin Con tiempo, todo, Santiago. Hablemos de mira, esto en el próximo programa, que es un tema fundamental. Les agradezco mucho eh, el habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Sigan ustedes aquí en Americano Media, AM 190 Radio Libre Miami. Esto ha sido Poder y Dinero. Muchas gracias. muchas gracias.